Yo me acuerdo, fue esa noche cuando... Sí, cuéntenos, ¿cómo fue bien todo lo que pasó? Fue pues que nos juntamos yo con este que le dicen el abuelo Zapopeta y tal cogote ese. Bueno, ya los conocía, esos son mis amigos, ¿no? Pero el abuelo ese no, recién lo conocía esta noche. Y nos fuimos a tomar aquí donde Doña Chela una cervecita, unas cuantas cervecitas, pero la cervecita nos pasaba hasta amanecer, le digo. Y la vieja mierda también nos daba tanto trago. Y cuando ¿No lo han pildoreado a usted por casualidad? Y no me di ni cuenta, pues estábamos contentos ahí, nomás veía una y otra manoseada, pero entre hombres uno no sospecha pues las mariconadas. Y agarró y esta mañana ya me desperté y cuando quise ir a cagar ya ahí en la montaña mi culo soplaba. No sé qué hacer, ya estoy perjudicado. Yo quiero que ese abuelo venga y vea el perjuicio que me dio. Pero cuando usted dice que fue a cagar esta mañana, ¿no notó algo raro en su excremento? ¿Notó sangre? ¿Qué notó? Porque para que usted asegure eso. Yo cago cafecito así como todo, ¿no? Pero esta mañana salió con leche, tipo leche condensada, de aguachento. Yo nunca he cagado así, pero quiero que ese abuelo venga y vea lo que me ha perjudicado. Yo sé que es ese cojudo, ese es el gran puta que me violó. Señor, una pregunta, ¿te arde o te duele? No sé cómo describirlo porque a lo que me siento me duele y a lo que camino me arde el culo. No hay solución, ya me apoyan en las aceritas, en la baranda. Yo antes me podía apoyar, pero ahora ya no, pues. Ahora camino medio abierto porque me duele el culo, pues. Ya venía aquí el doctor, dice que después de 2 días recién me va a poder ver. A mí me da vergüenza, mierda. Ya te mostrara, pero me da vergüenza, no puedo mostrar mi culo a la cámara. Me da vergüenza, viera como ha quedado rojo, todo partido. Usted sabe, pues, su culo de cada quien. Esto era antes un asterisco. Ahora ni ojo de pollo, ya. Ahora... Pida justicia o pida que le restarzan los daños o pida que una reconstrucción de los hechos, algo, pero aproveche la cámara, señor. A donde los pacos le digo. Y es más peor eso, plata nomás quiere. Es la receta, mire. Mire ahí el doctor ha firmado todo y algo de miles de dólares por la reconstrucción del culo nomás. 2 metros de hilo de costurar y 5 agujas capoteras. Bueno, señor. Es algo doloroso, ¿no? Yo quiero que ese abuelo de mierda me estás escuchando, carajo. Vení y por lo menos aparecete para verte otra vez, que veas cómo me has perjudicado, carajo. Yo te voy a pillar, te voy a violar y la puta vas a ver.